Bienvenidos a Planeta CG. En el anterior vídeo hemos acabado de importar nuestros materiales para nuestro modelo y texturas. Ahora, antes de meternos directamente en la creación de materiales, quiero que hagamos una primera introducción a los conceptos a la base del Physically Based Rendering, PBR. Ahora, la primera cosa que vamos a hacer es hacer una consideración que es la siguiente. Como es un rendering basado en la física real, tenemos que pensar en las propiedades reales de los materiales, que básicamente se suelen repartir en dos categorías: materiales dieléctricos y materiales metálicos. Vamos a empezar por qué es un material dieléctrico para luego definir también qué es un material metálico. Un material dieléctrico no es nada más que un material con una baja conductividad eléctrica, es decir, un aislante. Esta es una definición de Wikipedia. Y los materiales metálicos en realidad son, por otro lado, todos esos materiales, en mayor parte metálicos, que sí que tienen una gran conductividad eléctrica. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. Y aquí vamos a hacer unos ejemplos de un grupo y de otro. En el caso de materiales metálicos, como veis, hay básicamente materiales: acero, oro, cobre, titanio, platino. Mientras en los dieléctricos tenemos materiales más variados como yeso, asfalto, la tierra, el suelo, el cemento, el hielo, aunque se genere a partir de agua, que es un buen conductor, pero por el otro lado el hielo es un aislante, la madera y por supuesto uno de los aislantes por excelencia, que es la cerámica. Y en estos dieléctricos también, como no, incluimos todo material de tipo plástico. Ahora, una cosa que hay que tener en cuenta es que no siempre vamos a tener un material que sea solo un dieléctrico o solo un metálico. Podríamos tener algunas mezclas, algunos conjuntos, ¿no? Pero, yendo aún más allá y entrando un poco más en el mundo de Unreal Engine 4, vamos a presentar la que yo llamo convención metallic. Es decir, vamos a definir básicamente cada material por su porcentaje de componente metálico. Es decir, un material plástico no tendrá nada de metálico, un componente metálico, como por ejemplo podría ser el hierro, el porcentaje de componente metálico sería extremadamente elevado. Lo que pasa es que el metallic no es el único componente que define este tipo de flujo de trabajo con los materiales en Unreal Engine, sino que tenemos otras propiedades. La primera es el base color, que no es nada más que el color base del material. Lo que pasa es que este color, dependiendo de otras propiedades de este material, puede parecer de diferente forma bajo la luz. Luego tenemos el roughness, que es, junto al metallic, la otra propiedad importantísima de una superficie, en este caso de un material PBR, y que define el porcentaje de rugosidad de la superficie. Y luego tenemos el specular, que es, por el otro lado, el porcentaje de intensidad del brillo. Ahora bien, los objetos y los materiales solo se ven gracias a su interacción con la luz. Entonces, un material lo que hace no es nada más que definir qué propiedades tenga que tener esta superficie en su interacción con la luz. Entonces, cada superficie, dependiendo de su rugosidad, también de su color, pero básicamente de su rugosidad y propiedad metálica, tiene un brillo de cierto tipo. Y ese brillo puede tener una intensidad más o menos elevada. Y quien se encarga de definir esa intensidad es el specular. Y por último, aunque hayamos hablado de él por primero, es la propiedad metálica, que es el porcentaje de componente metálico. Ahora, vamos a hablar del roughness. El metálico lo hemos hablado bastante. Vamos a hablar del roughness, que define como ya hemos dicho, la rugosidad de una superficie. Ahora bien, una superficie puede estar totalmente pulida, como en este caso, por ejemplo, en la figura a la izquierda, donde la superficie gris, la línea gris es totalmente recta, y los rayos de luz verdes se van reflejando todos de la misma forma. Entonces, en este caso tendremos un brillo bastante potente, pero sobre todo bastante concentrado. Por otro lado, a la derecha tenemos una superficie gris mucho más irregular, cosa que conlleva que la reflexión de los rayos de luz también será irregular, más dispersa, y esto generará un brillo algo menos potente, pero sobre todo más difuminado. Vamos
a dar otro paso y aquí introducimos el concepto, en el caso de rugosidad, del microsurface, microsuperficies, ¿no? De esos detalles mucho más pequeños de lo que podamos realmente apreciar visualmente de la superficie. Y en la primera línea, perdón, tenemos una serie de esferas que van de esferas con superficie muy rugosa a la izquierda hasta llegar a una esfera con superficie muy pulida toda a la derecha. Y como veis, el tipo de brillo se ve afectado por esta rugosidad. Mucha rugosidad, brillo mucho más difuminado, muy poca rugosidad, muy pulido, un brillo mucho más concentrado y sobre todo reflexiones mucho más nítidas. Y abajo tenemos 5 ejemplos de materiales reales relacionados con los varios tipos de rugosidad y claramente de brillo. Por ejemplo, a la izquierda tenemos una pintura de pared que tienen una superficie, suelen tener superficies muy rugosas, entonces tenemos un brillo que siempre existe, pero está muy difuminado, muy disperso, entonces no podemos identificar ninguna zona, área en concreto. Luego pasamos con un brillo un pelín más potente, que es la madera. Aún así aquí madera depende. Si tenemos una madera recién cortada, muy porosa, entonces el brillo será apenas perceptible. Pero por otro lado, si tuviéramos una madera barnizada, donde el barniz no es nada más que una capa que rellena todas esas rugosidades, creando una superficie más regular y entonces pulida, entonces sí tendríamos un brillo mucho más potente. Y por supuesto en el centro tenemos los plásticos, que están caracterizados de todas formas por un brillo siempre bastante acentuado, hasta llegar al acero, steel, en este caso un acero que podría ser todavía no pulido, recién forjado, entonces con irregularidades, como veis, una rugosidad bastante más baja, unos brillos mucho más potentes y bien definidos, aún así irregulares, hasta llegar a la esfera, al material, en este caso un cromado, un espejo, donde podríamos tener una esfera totalmente cromada, pulida, donde vemos reflejado el entorno a su alrededor. Entonces, esta es una primera introducción teórica al concepto de rendering PBR y entonces de materiales PBR. En el siguiente vídeo ya entraremos dentro de Unreal Engine y veremos un ejemplo de estas propiedades. ¡Hasta pronto!